Amigos, qué gusto de que continúen con nosotros en nuestro programa de Libro del Cielo y les damos la muy cordial bienvenida al doctor Salvador Tomasini. Hola, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y pues damos comienzo con nuestra lectura 1469 de octubre 27 de 1922. La divina voluntad, herencia de Jesús a las criaturas. Las dos generaciones. Estaba pensando entre mí en todo lo que he escrito en estos días pasados y decía, ¿cómo es posible que mi dulce Jesús haya esperado tanto tiempo para hacer conocer todo lo que obraba su humanidad en la divina voluntad por amor de las criaturas? Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, haciéndose ver con su corazón abierto, me ha dicho: Hija de mi querer, ¿por qué piensas eso? Esto sucedió también en la creación. ¿Cuánto tiempo no la tuve en mi seno realmente formada? Pues esto de en su seno tan tiempo formada, pues la Tierra lleva millones y millones de años, ¿no? Antes de crear al hombre. ¿Y cuántos millones de años? No, pues no sé. O sea, aquí es interesante porque, ¿qué está diciendo Jesús? Luisa se pregunta cuánto tiempo esperó para dar el conocimiento de la divina voluntad. Y eso se refiere a decir, bueno, del momento que él vino al momento que está dando a conocer esto, o sea, 2000 años. Y entonces Jesús le contesta, bueno, lo mismo pasó en la creación. ¿Cuánto tiempo pasó? Y esa es una pregunta que en realidad yo pienso que una gran mayoría de las personas se ha hecho algún día. Si el hombre es la obra maestra de Dios, sin entrar en divina voluntad, sino simplemente con lo que conocíamos, si el hombre es la obra maestra de Dios, el hombre es el rey de la creación, entonces, ¿cuánta, ya no puedo hablar de tiempo, cuánta eternidad se pasó Dios sin su criatura? ¿No les parece absurdo? Sí, pues sí. Una pregunta que es muy lógica de decir, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Dios sin el hombre si el hombre tuvo un principio en la tierra hace X número de años? No importa si fue hace 10 o hace 10,000 o hace 20 millones de años, no importa. Pero para atrás de eso Dios supuestamente estuvo sin su criatura. Sí. Nos está dando la respuesta aquí. Siempre la tuvo dentro de él. Porque Dios vive en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Sí. Entonces, la creación y nosotros hemos estado con Dios siempre. Y yo diría, desde que Dios es Dios, ahí está la creación y ahí estamos nosotros. No físicamente, esto por favor que se entienda. No es mi cuerpo el que estuvo desde siempre con Dios, pero es la vida divina que Dios asignó para mí, está eternamente con Él. Los actos que yo debería de haber hecho durante toda mi vida están con Él desde toda la eternidad. Porque dice Jesús que cuando creó al hombre, primero creó todos sus actos. Y la pregunta es, ¿cuándo creó? En el acto único de Dios. No, Dios no tiene varios actos. Claro, un solo acto. Entonces, el acto único de Dios es prácticamente eterno con Dios. Así que la vida con los actos divinos que deberíamos de haber vivido nosotros, están desde toda la eternidad. Nunca tuvo principio. Sí, pues suena muy lógico así. ¿Sí? O sea, ¿por qué si no decir, bueno, su obra maestra, su anhelo, todo lo que él deseaba, y se pasó una eternidad sin nosotros? Sí, ¿no? Sí, llegaba Jesús todos los días. Papá, ¿cuándo nacen mis hermanitos? Sí. Espérate. Deja que... No, iba a decir, deja que tu mamá se decida, pero no.
No había Entonces mamá. es algo que nunca tuvo principio y tampoco tendrá fin. Bueno, Jesús dice que en todas las obras, cualquier obra, toma las características de la voluntad con la que fueron creadas o hechas. La creación es una obra de la divina voluntad, y la divina voluntad es eterna, infinita y no tiene fin. Sus obras son eternas, infinitas y no tienen fin. O sea, sí se entiende, ¿no? Si esto lo creemos, entonces la creación no tiene fin. Luego, Jesús dice, porque ahí está perfectamente marcado, la tenían en su seno. Y Jesús nos dice que la luz prestó la materia para la creación. Interesante, ¿no? Sí. ¿Y esa luz, de qué luz habla? Es el verbo eterno. El verbo eterno, es la luz de este mundo. ¿Y ese verbo eterno desde cuándo está? Pues desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Entonces, llegamos a un conocimiento que parece contrario a lo que conocíamos, pero primero, la creación la sacan de su seno, de él. Hablar de que la creación Dios la saca de la nada, bueno, eso es una, ¿cómo diríamos? Es como una forma de decir. alegórica, poética, de decir Dios lo puede todo y lo saca, crea lo que no existía. Y curioso, Jesús dice en los escritos, de la nada no sale nada. Curioso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Existe la nada? Pues no. De la nada no sale nada. Dios es infinito. Por lo tanto, lo abarca todo. No hay algo que no esté dentro de Dios. Sin embargo, Dios crea la nada. O sea, la nada no existía. La nada es creada por Dios. ¿Dónde crea la nada? En el hombre. En nosotros. Para ponerse. Por eso es que a Luisa le dice, llega a tu nada. Para poderse poner. Para poderse poner. En fin, discusiones que... Pero muy interesantes. Si las escucha un científico nos va a decir, están locos. Pero nosotros decimos, el científico es el que está loco. Bueno, vamos a... Viene... Se complica ahorita un poco más. A ver. Porque dice, y cuando a mí me pareció bien, la puse fuera, y la misma redención, cuanto más no la tuve en mí. Podría decir que ab eterno. Ab eterno, desde toda la eternidad. Dios es un acto único. Ese acto único es la cualidad más grande de Dios, tener todo en un solo acto. Dios no hace actos. A nosotros nos parece que Dios va actuando por épocas, pero no es más que el desarrollo de su acto único. Y si Dios tiene un solo acto y no puede hacer otro acto, no puede. ¿Por qué no puede? Porque se estaría perfeccionando. Porque Dios se perfeccionaría. Después de hacer otro acto, Dios tendría algo que no tenía antes. Y entonces el Dios de antes no sería Dios porque le faltaría el siguiente acto. Así que eso es absurdo. Dios es un solo acto. Y en ese acto está todo lo que Dios va a hacer. Está la creación, la redención, la santificación. Estamos todos nosotros, está ya establecido, no por Dios, sino por nosotros, quién se salva, quién se condena, quién va a vivir en la divina voluntad, quién no. ¿Sí? En fin, eso es, yo diría, es el misterio de los misterios. Sí. Y yo quizá me atrevería a decir que es más misterio esto que la Trinidad. Porque la Trinidad, a través de los escritos, se nos ha abierto un panorama, vemos un poco más claro lo que es la Trinidad. Sí. Pero esto del acto único de Dios, no vemos nada claro. Sí, ¿no?
O sea, sabemos por fe de que es un acto único, de que ahí está, de que hemos existido siempre, de que toda la creación no tendrá final. Y eso es contradictorio. Sí, porque se dice que la redención estaba ab eterno y Adán apenas cayó hace 6,000 años, pues Así es. Si la redención está ab eterno, el pecado original está ab eterno. La creación de Adán está ab eterno. Y si la creación de Adán está ab eterno, nosotros ¿dónde estamos? Ab eterno. Por eso es que nos sentimos tan cansados a veces. Por eso. Nos cuesta trabajo porque la criatura está, vivimos en el tiempo y estamos basados en el tiempo y por eso nos cuesta trabajo salirnos del tiempo y meternos a la eternidad. Nosotros estamos limitados a 3 dimensiones. Vivimos en 3 dimensiones. Nos movemos en la 4ª dimensión, que es espacio-tiempo. Pero de esa 4ª dimensión no conocemos más que el presente. O sea, porque si se han dado cuenta, vivimos en un eterno presente. Ahorita, en este momento, el inicio del programa ya es pasado. ¿Sí? Sí. O sea, no es algo que esté ahorita, sino claro. Es un eterno presente que va transcurriendo. Pero no es más que el desarrollo del eterno presente en Dios. Es un tema muy interesante. Sí. Esta 4ª dimensión la vamos a entender cuando entremos en la 5ª dimensión. La 5ª dimensión es la eternidad creada. Eternidad creada. O sea, el momento, más que eternidad sería inmortalidad. Y cuando entremos en la 6ª dimensión, que esa sí es la eternidad, ahí se nos abrirán todos los misterios y entenderemos cómo es que Dios es un solo acto, cómo es que la creación ha sido eterna con Él y será eterna con Él. ¿Esa 5ª dimensión la vamos a conocer cuando muramos? Claro. Okay. Y ya después viene la 6ª dimensión. O sea que es ya el llegar al reino de Dios, pero al reino de Dios divino, al reino celestial. Ok. Sí, porque la 5ª dimensión es muramos y nos podemos ir a donde nosotros escogimos, pero la 6ª dimensión es cuando ya entremos al cielo, se puede decir. Okay. Dice, muy interesante. Y la misma redención, cuánto más no la tuve en mí. Podría decir que ab eterno. Sin embargo, esperé mucho tiempo para descender del cielo y darle cumplimiento. Es mi costumbre en mis obras, primero las fecundo, las formo en mí, y a tiempo propicio las pongo fuera. Es más, tú debes saber que mi humanidad contenía en sí 2 generaciones, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. A los primeros venía a rescatarlos. Perdón, a veces cuando hablamos de tinieblas y de luz pensamos en condenados y salvados, y no es así. Los hijos de las tinieblas son aquellos que no han tenido la gracia consigo, ¿sí? O sea, todo el Antiguo Testamento. Y luego todos los que vienen de Jesús para adelante, pero que no han entrado en este terreno de la restitución total del hombre. Entonces, todos estos forman parte de la generación de las tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaban en unión con Dios y tuvo que venir Jesús a salvarnos. Y luego vendrá la generación de los hijos de la luz, que son los que adoptan ya como propio todo este conocimiento. Y a nosotros, ahorita en este momento, nos tocó la gran, yo diría, suerte de vivir en esta época en que hemos estado en las 2 generaciones. Sí. Somos como el puente entre la generación de las tinieblas y la generación de la luz. El eslabón perdido divino. Bueno, sí, se oyó feo, pero el eslabón perdido. Pero nos tocó vivir las 2, ¿sí? O sea que básicamente
los hijos de la luz son los hijos de la divina voluntad. Así es. Vamos a leerlo, a ver. Muy bien. Dice, a los primeros, o sea, los de las tinieblas, venía a rescatarlos. Y por eso pagué con mi sangre para ponerlos a salvo. Mi humanidad era santa y nada heredó de las miserias del primer hombre. Y si bien era semejante en las facciones naturales, pero era intangible de cualquier mínimo defectillo que pudiera ensombrecer mi santidad. Mi herencia fue solo la voluntad de mi Padre, en la cual debía desarrollar todos mis actos humanos para formar en mí la generación de los hijos de la luz. Mira, esta generación me fue dado el formarla propiamente en el regazo de la voluntad de mi Padre Celestial. Sí, o sea, los hijos de la luz están formados ahí. En el regazo del Padre Celestial. O sea, dentro de Dios mismo. ¿Sí? Bellísimo. Y yo no ahorré ni fatigas, ni actos, ni penas, ni oraciones. Más bien estaba en la cima de todas las cosas que hacía y sufría, de manera que la concebí en mí. La fecundé y la formé. Eran propiamente ellos los que el Divino Padre con tanto amor me había confiado. Era mi herencia predilecta, que me fue dada en la Santísima Voluntad Suprema. Ahora, después de haber conocido los bienes de la redención, como quiero a todos salvados, dándoles todos los medios que se necesitan, paso a hacer conocer que en mí hay otra generación que debo hacer salir. Aquí es donde divide, prácticamente lo está diciendo. Primero vino a salvar a toda esta generación de las tinieblas, y esa es la acción menor de Jesús, o sea, la salvación. Pero ahora tiene que enfocarse a formar esta generación de los hijos de la luz, y ahí es en donde las acciones de Jesús cambian totalmente, y ya no es nada más el Redentor en el sentido de sufrir y de pagar lo que el hombre le debe a Dios, sino rehacer al hombre. O sea, tener que volver a modelar todos sus actos y dejarlos perfectamente hechos para que puedan unirse a esta divina voluntad. Ahora, después de haber conocido los bienes de la redención, como quiero a todos salvados, dándoles todos los medios que se necesitan, paso a hacer conocer que en mí hay otra generación que debo hacer salir. Mis hijos que deben vivir en el divino querer. Ese es el punto. Y que en mi mismo corazón tengo preparadas todas las gracias, todos mis actos internos, hechos en el ámbito de la voluntad eterna para ellos. Y estos esperan el beso de sus actos, su unión, para darles la herencia de la voluntad suprema. Y como la recibí yo, quiero darla a ellos para hacer salir de mí la segunda generación, la de los hijos de la luz. Si mi humanidad no diera esta herencia que poseía, es decir, la divina voluntad, la sola y única cosa que yo amaba y que me daba todo el bien, habría sido incompleto mi descendimiento a la tierra. No podría decir que he dado todo, más bien, habría reservado para mí la cosa más grande, la parte más noble y divina. ¿Ves ahora cómo es necesario que mi querer sea conocido en todas sus relaciones, en los prodigios, en los efectos, en el valor, lo que hice yo en este querer para las criaturas, lo que deben hacer ellas? Y esto será un potente imán para atraer a las criaturas para hacerlas recibir la herencia de mi querer y hacer salir en campo la generación de los hijos de la luz. Sé atenta, hija mía. Tú serás el portavoz, la trompeta para llamarlos y reunir esta generación tan predilecta y tan suspirada por mí. Después, habiéndose retirado, ha regresado de nuevo todo afligido, tanto que movía piedad, y se ha arrojado en mis brazos como para encontrar reposo. Y yo al verlo le he dicho: ¿qué tienes, Jesús, que estás tan afligido? Y Jesús: hija mía, tú no sabes nada de lo que quieren hacer.
Quieren jugarse Roma, se la quieren jugar los extranjeros. Los mismos italianos son tales y tantas las infamias que harán, que sería menor mal si la tierra hiciera salir fuego para incinerarla, que lo que harán. Mira, por todas partes salen gentes para concurrir juntas y dar el asalto. Y lo que es peor es que vienen bajo vestidos de corderos, mientras que son lobos rapaces que quieren devorar la presa. ¿Qué uniones diabólicas se unen para tener más fuerza y dar el asalto? Reza, reza. Es el último precipicio de estos tiempos en el cual la criatura quiere precipitarse. ¿Se puede decir que estamos todavía en este precipicio, en ese puente, antes de entrar directamente a la divina voluntad? Si lo vemos así en forma general, nos fijamos la fecha, es 1922. Jesús, claro, para Jesús el tiempo no tiene un significado como para nosotros. Pero dice, es el último precipicio en donde la humanidad se quiere lanzar. Yo diría, pues me atrevería a pensar que estamos viviendo ya en el fondo de ese precipicio. O sea, no es que vayamos a caer. Ya caímos y estamos viviendo dentro de ese precipicio, pero no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta porque hemos nacido aquí, hemos vivido aquí, nos hemos acostumbrado a esto. Pero todas las profecías, todo lo que nuestra madre ha dicho, todo lo que Jesús ha dicho que puede pasar, y lo que está escrito en la misma revelación pública, en el Apocalipsis, todo, eso ya se está viviendo, eso no es algo futuro. O sea, se hablan de 3 días de oscuridad y nosotros estamos esperando que el sol no salga o se oculte. No, perdón, pero Jesús nos dice que siempre que haya que queramos interpretar alguna profecía o su revelación a nivel pública, que no nos quedemos en el lado material porque nos vamos a equivocar, sino que nos elevemos al lado espiritual y ahí acertaremos. Y perdón, no llevamos 3 días, llevamos años de una total oscuridad que no vemos nada desde el punto de vista espiritual. Tan es así que ya en la actualidad, o sea, el vicio se considera virtud y la virtud se considera vicio. ¿Qué quiere decir? Que no vemos nada, pero seguimos esperando la parte material y estamos aferrados a que todavía no pasa nada. Se nos dice que habrá gran mortandad y que habrá persecución. Estamos esperando ver al ejército o a la policía corriendo atrás del pueblo y disparando y matándolo. Perdón, pero no es por ahí. Es esa persecución que hay en el alma y es una persecución que se lleva a diario en todos los lugares porque por donde quiera estamos bombardeados de todo lo malo, de todo lo negativo. Y nosotros mismos somos los que estamos asesinando las almas nuestras propias y las almas de nuestros hijos. Sí. Simplemente en casa está la televisión. Ay, sí. Sí. ¿Y la televisión qué es? Es el instrumento ideal para meter de forma muy agradable, muy amena, el vicio, el asesinato, la violencia, el sexo, la traición, los engaños, todos los vicios del hombre se nos presentan ahí y nuestros hijos es de lo que se están alimentando. Sí. Y eso es mortandad de almas. Y nosotros estamos provocando esa muerte de nuestros hijos. Y la estamos teniendo nosotros. Salimos a la calle en cualquier puesto de periódico, simplemente ver los encabezados, ver las fotos de las revistas. Perdón, pero es una agresión espiritual, sí, claro, porque todo lleva al morbo o lleva a la parte de excitar esa libidine que tenemos. Vemos películas y perdón, antes todavía había censura. Ahora, perdón, pero es una
lo voy a decir con mis palabras, una cochinada lo que vemos en una película. Claro. Sí. O sea, ya no hay nada oculto. Es sexo, y sexo degradante. No es el sexo, cuando menos el normal, sino el sexo en todas las formas de animalescas que tenemos, exhibido a cualquier hora. La violencia al máximo. La violencia, o sea, al máximo, la Los droga vicios. al máximo. En fin, así que, por favor, no interpretemos las cosas en modo material, sino vámonos al lado espiritual y vamos a ver que ya estamos metidos en el fondo de ese precipicio y que estamos viviendo ahí abajo. La total oscuridad, doctor. Así es. Así que no es que vayamos a caer. Ojalá y fuéramos a caer. Ya estamos No, adentro. estamos adentro. Ahora lo que necesitamos es salir. Sí, así es. Bueno, continuamos con la siguiente, que es la 1470, de octubre 30 de 1922. Los prodigios de la criatura obrante en el querer divino. Continuando mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús ha venido, y sumergiéndome en la luz inmensa de su santísima voluntad, me ha dicho: Hija mía, mira los prodigios de la criatura obrante en mi voluntad. En cuanto entra en mi querer y piensa, reza, obra, así se eleva conmigo. Y así como yo soy voz sin palabra, y por eso mi voz se forma y llega a cada corazón según sus propias necesidades, y en tan diversas lenguas y modos que hay en las criaturas, de modo que todos me pueden comprender. Soy obra sin manos, y por eso soy obra de cada uno. Soy paso sin pies, de manera que a todas partes llego y me encuentro en acto. Así el alma obrando en mi querer llega a ser voz sin palabra, obra sin manos, paso sin pies. Y yo me la siento correr en mi voz, en mis obras y en mis pasos. Y en todas partes me la siento, y yo, sintiéndola siempre junto conmigo, no me siento más solo. Y como amo tanto la compañía de la criatura, loco de amor hacia ella la divinizo, la enriquezco, y le doy tales gracias de hacer maravillar cielo y tierra. Pues continuemos haciéndole compañía a Jesús, ¿verdad? Digo, pero es enorme lo que nos está diciendo. Claro. Es enorme, que no lo hemos quizá entendido perfectamente, pero nos está hablando de ponernos a su altura. Cuando yo me uno a Él, cuando yo me uno a la divina voluntad, mi paso se extiende en los pasos y en toda la historia de la humanidad. O sea, es paso sin pie. Y por lo tanto, ahora puedo decir que estoy donde está Dios. Estoy en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Mi palabra se extiende en la palabra de Él. Y la palabra de Él es también universal y eterna. Ahora, mi palabra se une a la palabra de Él y tiene los mismos efectos que la palabra de Él. Es la locura. Sí. Sí. Una locura divina en que quiere compartir con el hombre todo lo que Él es, y nosotros seguimos en nuestra, ¿cómo diríamos? Ignorancia. Letargo. Ignorancia. Uh-huh. Así es. En fin, ojalá y que esto lo tuviéramos más muy presente, a fondo, ¿no? Claro. La atención. Así es. ¿Verdad, doctor? Uh-huh. Muy bien. Sí. Continúo con la siguiente lectura, que es la 1471, de noviembre 6 de 1922. La voluntad de Dios cristaliza al alma, el conocimiento del palacio de la divina voluntad. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se ha hecho ver y tenía entre sus brazos a muchos pequeños corderitos, uno apoyado sobre su pecho, otro en los hombros, otro estrechado a su cuello, uno a la derecha y uno a la izquierda. De sus brazos, algunos sacaban su cabecita de dentro de su corazón, pero los pies de todos estos corderitos estaban todos en el corazón de nuestro Señor, y el alimento que les daba
era su aliento. Estaban todos con su boca dirigida hacia la boca de mi dulce Jesús para recibir su aliento para alimentarse. Era bello ver cómo Jesús tomaba sumo deleite, todo atento a nutrirlos y a hacerse feliz junto con ellos. Parecían tantos partos salidos de su corazón santísimo. Entonces, dirigiéndose a mí, me ha dicho: Hija mía, estos corderitos que tú ves en mis brazos son los hijos de mi voluntad, parto legítimo de mi querer supremo. Saldrán de dentro de mi corazón, pero sus pies quedarán en el centro de mi corazón, para hacer que nada tomen de la tierra. Ese es un punto muy importante. El cuarto grado de la vida en la divina voluntad es exactamente eso. Cuando la criatura se desprende de la tierra, ya ni siquiera la pisa, y se lanza en el sol divino, y ahora esa criatura se vuelve sol. Pero la tierra prácticamente quedó fuera, ya no la necesita ni siquiera para apoyarse. ¿Sí? Ahora nos apoyamos ¿en dónde? En Jesús, o sea, en Dios. ¿Vivimos en dónde? Dentro de Dios. ¿Quién nos tiene en sus brazos? Dios. Estamos totalmente sumergidos en Él, ¿no? Y miramos solo a Dios, vemos solo a Dios, y lo sentimos solo a Él. Así es. Ya nos pusimos nosotros, ojalá y se fuera cierto. Pues es que alguna vez hay Claro. que hacernos ilusiones. ¿Sí? De nada se ocupen sino solo de mí. Míralos cómo son bellos, cómo crecen limpios, nutridos, alimentados solo con mi aliento. Serán la gloria, la corona de mi creación. Después Serán la gloria y la corona de su creación. Serán la gloria y la corona de su redención. También. y también de la Y santificación. serán la gloria y la corona de la santificación. El alma que llega a vivir en la divina voluntad es la corona de todas las obras de Dios. ¿Sí? Que se nos vaya metiendo. Ujú. ¿La corona o Pues también. Después ha agregado: Mi voluntad cristaliza al alma, y así como en un cristal cualquier objeto que se le acerca, se forma adentro otro objeto todo semejante al que se pone de frente, así mi voluntad. Todo lo que hace se refleja en estas almas cristalizadas por mi potencia, y repiten y hacen lo que hace mi querer supremo. Y como mi voluntad se encuentra por todas partes, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, así estas almas conteniendo mi querer en ellas como vida propia, donde quiera que mi querer obra, como cristal lo absorben en ellas y repiten mi acto. Así que conforme obro, tomo sumo deleite en ponerme frente a ellas para ver repetir en ellas mi misma acción. Así que son mis espejos, y mi querer los multiplica a cada acto que hace y por todas partes. Por eso no hay cosa creada donde ellas no se encuentren, en las criaturas, en el mar, en el sol, en las estrellas y hasta en el empíreo, y mi querer recibe de la criatura la correspondencia de mi acto en modo divino. Esta es la causa por la que amo tanto que el vivir en mi querer sea conocido, para multiplicar más estos cristales, hechos espejos por mi querer, para hacer repetir en ellos mis obras, y entonces ya no estaré más solo, sino que tendré a la criatura en mi compañía, la tendré conmigo, íntimamente conmigo en el fondo de mi querer, casi inseparable de mí, como si en ese mismo instante hubiese salido de mi seno como cuando la creé, sin haber hecho otros caminos contrarios a mi voluntad. ¿Cómo estaré contento? Entonces, yo al oír esto le he dicho: amor mío y vida mía, yo no sé persuadirme aún. ¿Cómo es posible que ningún santo haya hecho siempre tu santísima voluntad y que no haya vivido en el modo como ahora dices en tu querer? Y Jesús: Bueno, perdón. Yo creo que con lo que dijo en el párrafo anterior, se explica perfectamente el por qué ningún santo ha vivido. ¿Qué nos dijo en el párrafo anterior?
Pues que estas criaturas están en todo, o sea, se encuentran en todas partes. Se encuentran en todas partes, hacen todo. Hasta en las demás criaturas. Hasta en las demás criaturas. Hacen todo lo que hizo él, ¿sí? O sea, comparten sus obras, comparten todos sus méritos, sus logros. Y eso, perdón, pero eso no lo ha vivido nadie. Nadie ha podido decir yo hice un acto divino. Entonces, Luisa, se lo dice Jesús, y yo pienso que este es uno de esos casos. Jesús le dice que él recorre el mundo, o sea, en toda la historia, toda la familia humana, y va viendo las dudas de cada persona. Cuando son dudas realmente fuertes, se las pone a Luisa para que a través de Luisa se las exponga a él y a través de Luisa nos conteste a nosotros. Y esto es algo que se da continuamente, sobre todo a nivel sacerdotal. A nivel sacerdotal, ellos piensan que esto es ilógico, que esto y la voluntad de Dios la han vivido todos los santos. Y efectivamente han vivido, pero actuando, unido a la voluntad de Dios, no fundido en la voluntad de Dios. Han cumplido la voluntad de Dios, no es que la voluntad de Dios sea vida de ellos. Así que si leemos con calma el párrafo anterior, toda esa comunicación de obras, de cualidades, de atributos, veremos que realmente no es lógico que alguien más haya vivido. Y si yo entiendo que Luisa esto ya no solo lo conocía porque Jesús se lo decía, sino que Jesús lo había escrito en su alma, o sea, porque eso es lo que Jesús hace, escribe las verdades en su alma y luego Luisa de ahí saca lo que escribe aquí. Por lo tanto, Luisa lo está viviendo. Es como que suena muy raro el que Luisa viviendo esto y todavía dude, ¿no? Sí. Por eso es que yo pienso que es una duda que Jesús le pone, porque Alejandro o a lo mejor el Elvi la iba a tener, o yo, y entonces ahí nos está respondiendo. Claro. Muy bien. ¿Y Jesús? Hija mía, ¿no quieres persuadirte aún de que tanto se toma de luz, de gracia, de variedad, de valor, por cuanto se conoce? Cierto que ha habido santos que han hecho siempre mi querer, pero han tomado de mi voluntad por cuanto han conocido de ella. Ellos conocían que el hacer mi voluntad era el acto más grande, el que más me honraba y que llevaba la santificación. Y con esta intención la hacían y esto tomaban, porque no hay santidad sin mi voluntad, y no puede salir ningún bien, ni santidad pequeña o grande sin ella. Tú debes saber que mi voluntad, cual era, es y será, no ha cambiado en nada, pero según que se manifiesta, así hace conocer la variedad de sus colores, de los efectos y valores que contiene. Y no solo se hace conocer, sino que da al alma la variedad de sus colores, efectos y valores. De otra manera, ¿en qué aprovecharía el hacerlos conocer? Mi voluntad ha hecho como un gran señor, el cual ha hecho ver un palacio suyo extensísimo y suntuoso. A los primeros les ha señalado el camino para ir a su palacio, a los segundos la puerta, a los terceros la escalera, a los cuartos las primeras estancias, y a los últimos les ha abierto todas las estancias, haciéndolos dueños y dándoles todos los bienes que hay en ese palacio. Entonces, los primeros han tomado los bienes que hay en el camino, los segundos los bienes que hay en la puerta, superiores a los que hay en el camino. Los terceros los de las escaleras, los cuartos los de las primeras estancias, donde hay más bienes y están más al seguro. Los últimos los bienes de todo el palacio entero. Así ha hecho mi voluntad. Debía hacer conocer el camino, la puerta, la escalera, las primeras estancias, para hacer que pudieran pasar a toda la inmensidad de mi querer y hacerles ver los grandes bienes que hay en él. Y como la criatura obrante en estos bienes que mi querer contiene,
hace adquisición de la variedad de sus colores, de su inmensidad, santidad y potencia, y de todo mi obrar, yo en el hacer conocer, doy e imprimo en el alma la cualidad divina que hago conocer. Esto es otro punto que es muy, muy importante. Cuando Jesús da a conocer algo, no es nada más el conocimiento, sino es todo lo que ese conocimiento encierra de bienes y de dones. Por lo tanto, el alma que conoce una verdad divina adquiere en sí no solo el conocimiento, sino todo lo que esa verdad encierra. Pero está hablando de conocer, de hacer vida, no de conocer intelectualmente, sino de que yo conozco, y cuando ese conocer lo comprendo, lo abarco, lo tomo como vida, es cuando se me da todos los bienes que esa verdad contiene. Y ya de ahí nos explicó perfectamente lo que usted nos estaba diciendo, ¿no? De cómo fue procediendo él en la divina voluntad, y a los santos, bueno, lo que los hizo conocer, y ahora, de acuerdo a lo que conocían, ¿no? Así es. Si tú supieras bajo qué olas impetuosas de gracias te encuentras cuando paso a hacerte conocer otros efectos de mi querer, y como experto pintor pinto en tu alma, con los más vivos colores, los efectos, los diversos valores que te hago conocer, tú quedarías aplastado bajo mis olas, pero yo, teniendo compasión de tu debilidad, te sostengo. Y mientras te sostengo, imprimo más en ti lo que te digo. Porque si yo hablo, obro. Por eso, sé atenta y fiel. Él hablando y obrando, ¿no? Así es. Y pues lo que está haciendo en Luisa lo está haciendo en las criaturas que quieren vivir en su divina voluntad. Muy bien. Bueno, pues amigos, el tiempo se nos termina. Y pues muchas gracias, Elvi. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Elvi. Y nos Gracias, vemos Alex. en el próximo programa. Claro que sí, amigos. Y a seguir leyendo estas verdades y pedir que este reino se extienda. Gracias.